Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damián Martínez y el día de hoy vamos a revisar el tema de comparadores con histéresis. Vamos a dividir esto en dos partes, una donde vamos a revisar lo que es la retroalimentación positiva y otra donde vamos a ver precisamente los comparadores con histéresis. Muy bien, vamos a centrar nuestra atención en el circuito que tenemos aquí. Como se dan cuenta, es la misma configuración que un amplificador inversor, con la diferencia de que tenemos precisamente el lazo de retroalimentación positiva. Ahora bien, ¿en qué afecta este lazo de retroalimentación positiva? Hemos escuchado de otros lados que nos dicen que la retroalimentación positiva hace que el sistema se vuelva inestable y que no nos da control sobre la ganancia. Vamos a hacer un análisis para revisar matemáticamente si esto es cierto. Entonces, vamos a empezar revisando lo que sería el amplificador operacional, pero a través de su circuito equivalente. Muy bien, esto sería el circuito equivalente del amplificador operacional, donde tenemos aquí un circuito abierto entre las terminales de entrada, la no inversora y la inversora, y tenemos aquí una fuente de voltaje controlada por voltaje, donde A o L representa la ganancia de lazo abierto, la cual, como sabemos, en un amplificador operacional ideal es infinita, multiplicada por el voltaje diferencial. Y los otros elementos que tenemos afuera pues son precisamente los que dan la retroalimentación positiva al circuito. Vamos a iniciar el análisis. Entonces tenemos que el voltaje de salida, como podemos ver aquí, va a estar dado por la ganancia de lazo abierto multiplicada por el voltaje diferencial. Muy bien. Pero nuestro voltaje diferencial únicamente sería el voltaje en la terminal positiva, porque la terminal negativa se encuentra conectada a tierra. Ahora, mediante los conceptos de divisor de tensión y superposición, podemos obtener que el voltaje en la terminal positiva va a estar dado por este divisor de tensión multiplicado por el voltaje de salida y este divisor de tensión multiplicado por el voltaje de la entrada. Para hacer más fácil el análisis, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sustituir estos divisores de tensión por constantes K1 y K2. De esta manera, la ecuación del voltaje de salida nos va a quedar de la siguiente manera. Ahora vamos a despejar de esta ecuación el voltaje de salida y nos queda lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño análisis aquí. Como sabemos, la ganancia de lazo abierto tiene infinito. Entonces podemos decir que 1 menos algo que tiene infinito, el 1 prácticamente no pinta, de tal manera que nos quedaría infinito en la parte superior e infinito en la parte inferior, los cuales se eliminan el uno con el otro. De tal manera que entonces el voltaje de salida podemos decir que es aproximadamente menos K2 sobre K1 por el voltaje de entrada. Y esto termina siendo igual a menos R2 entre R1 por el voltaje de entrada. Ahora bien, esta es exactamente la misma forma del amplificador inversor. Es decir, tenemos la misma función cuando tenemos retroalimentación positiva que cuando tenemos retroalimentación negativa. Estamos haciendo algo mal, están mal nuestros cálculos. Pues podemos decir en este momento que no, los cálculos se encuentran bien. El problema es que no estamos tomando en cuenta el verdadero circuito equivalente del amplificador operacional. Y para poder observar cómo afecta la retroalimentación positiva, necesitamos ver el modelo dinámico del amplificador operacional. ¿Cuál es la diferencia del circuito equivalente con este modelo dinámico? Bueno, se ve claramente en la parte del medio tenemos un circuito RC que está formado por una fuente de voltaje controlada por voltaje dada por el voltaje diferencial, una resistencia interna R, una capacidad interna del amplificador operacional C y el voltaje en el capacitor lo vamos a definir como Vs, donde ahora esta fuente de voltaje controlada por voltaje que es la ganancia de lazo abierto precisamente por el voltaje Vs, que es el voltaje en el capacitor. Vamos a analizar este circuito. Nuevamente tenemos que el voltaje de salida entonces va a ser la ganancia, el lazo abierto, multiplicada por el voltaje Vs. Vamos a despejar de aquí Vs, nos va a quedar simplemente el voltaje de salida sobre la ganancia de lazo abierto. Nuevamente el voltaje en la terminal Vp va a terminar siendo el mismo que ya calculamos anteriormente y hacemos lo mismo. Sustituimos los divisores de tensión por constantes K1 y K2. En la parte del medio del amplificador, lo que vamos a tener del circuito RC, pues la solución va a ser una ecuación diferencial. Muy bien. Sustituimos, sabemos nuevamente que el voltaje en la terminal N es 0,
Sustituimos lo que ya tenemos del voltaje en la terminal positiva, nos queda la ecuación de esta forma. Vamos a reacomodarla para tenerla de esta forma. No tenemos de este lado lo que sería la derivada del voltaje de salida. Aquí tenemos una constante multiplicada por el voltaje de salida. Y aquí vamos a tener otra constante multiplicada por el voltaje de entrada. Lo que tenemos es una ecuación diferencial de primer orden con coeficientes constantes. Entonces, sabemos que para una ecuación diferencial de primer orden con coeficientes constantes que tenga esta forma, donde x punto igual a ax más b de t, con unas condiciones iniciales de x0 es igual a b0, en este caso nuestras condiciones iniciales sería que la carga en el capacitor interno del amplificador operacional está descargado, es decir, Bs de 0 es igual a 0, o B0 de salida es igual a 0, tiene una solución particular de la siguiente forma, donde está dado por esta integral. ¿Sí? Entonces, dado que el resultado de salida va a estar dado por lo que sería nuestro voltaje de entrada, vamos a usar un caso muy sencillo, donde vamos a considerar dos casos. Una, un voltaje constante positivo, y otra, un voltaje de entrada constante negativo. Entonces, el primer caso, si hacemos que el voltaje de entrada sea igual a 1 volt, vamos a obtener que la ecuación del voltaje de salida va a tener la siguiente forma, donde va a ser precisamente un término exponencial multiplicado por las constantes K1, K2, menos 1. ¿Sí? Y para el caso donde tenemos el voltaje de entrada menos 1 volt, tenemos exactamente la misma forma, pero con un signo menos acompañándolo. Ahora, ¿qué podemos darnos cuenta? En primer lugar, dado que el término al que está elevado el exponencial es positivo, en primer lugar. En segundo lugar, conlleva lo que sería la ganancia del lazo abierto. Lo que podemos saber y podemos definir aquí claramente es de que el sistema se vuelve inestable, porque va a tender a infinito muy rápidamente, como podemos observarlo en la siguiente gráfica. La gráfica azul muestra la tendencia del voltaje de entrada cuando la terminal es 1, y la línea verde nos muestra la señal cuando el voltaje de entrada es menos 1. Como podemos ver claramente, el sistema se vuelve inestable, lo que comprueba que el lazo de retroalimentación va a hacer que el voltaje de salida tienda a infinito. Obvio, en las aplicaciones reales, lo que va a tener va a ser el voltaje de saturación. Muy bien, con eso terminamos la primera parte. En la siguiente parte vamos a revisar cómo es el funcionamiento de un comparador con histéresis. Gracias.